Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día lunes del portal del Villegas. No olviden que el jueves tenemos también, ya sabe, flamenco en Casa del Jamón. La dirección la conoce, ya sabe de qué se trata, que hay que reservar mesa, etcétera. Y no olviden también la rifa de esta señora Montserrat Guajardo, que se dedica a cuidar, a salvar, a rescatar, a sanar animales en malas condiciones, que están botados por ahí. Ella lo hace solita y de vez en cuando organiza estos sorteos, estas rifas. Hemos aquí comunicado de un par, por lo menos el año pasado, me parece. Así es que por una luca usted se compra un ticket, se puede ganar alguno de estos premios y va a estar ayudando a la señora Guajardo, a Montserrat Guajardo, a que junte plata para poder funcionar. Ella no tiene nadie más que la apoye y hace las arreglas sola. De vez en cuando hace esto para juntar, como máximo ustedes ven, a Luca, 600 números, 600 lucas, eso es todo. Así es que anímense, conmuévanse, intégrense, participen en este sorteo. Ok. El caso Hermosilla sigue produciendo reverberaciones y las va a seguir produciendo por mucho tiempo porque por la naturaleza misma de las conductas que se le imputan a Hermosilla, él estuvo en contacto con medio mundo del mundo de la política, del poder, gente de derecha, de izquierda, de todos lados, gente que no está en ninguno de los dos lados, pero que tenía necesidades de los servicios de Hermosilla. Ha estado en todas partes, ha estado en todo, y a eso se le pinta, se le describe con una palabrita ya clásica, corrupción. Ya hemos examinado un poco esto y quizás lo repite y lo reitero hoy día porque sería bueno que una vez por todas los chilenos nos demos cuenta de cómo funcionan realmente las sociedades, que no tienen nada que ver con la teoría, con los libros de educación cívica, con los reglamentos, con las leyes, con las constituciones y con las mentiras que los políticos producen permanentemente. El mundo funciona de otra forma en todos los planos y no solo en eso, solo que en ese está bajo los focos de la atención pública, las situaciones son de mayor calibre, pero la sociedad entera funciona así, no de otra manera. Bueno, el hecho es que la nueva reverberación la mostró este organismo periodístico de investigación, CIPER, que ha hecho muchas denuncias o, no sé, investigaciones de este tipo, y en este caso vinculando conversaciones de Luis Hermosilla con la señora Vivanco, para obtener el cargo en el Tribunal Supremo, en la Corte Suprema, el cargo que ella quería. Y la cosa funcionó, y hay muchas conversaciones con otras personas. Es un mundo de conversaciones. Y la verdad es que de esto yo he deducido una cosa, la siguiente. Durante muchos programas, yo les he dicho a ustedes que el verdadero gobernante de este país es el Partido Comunista y que el señor Boric es meramente una figura decorativa, un relacionador público, pero que en las políticas, las ideas, los sentimientos, las posturas, en todo, salvo en el mundo internacional, parece que quiere conservarlo a como dé lugar el señor Boric, pero la verdad es que eso no es verdad, tampoco que sea así. Pero yo he estado equivocado completamente, amigo. Confieso, padre, que me he equivocado. Todos los indicios muestran que el verdadero presidente de Chile, no solo en esta administración, sino que en el pasado, es Luis Hermosilla. Luis Hermosilla es el presidente, o ha sido el presidente hasta ahora, de Chile. ¿Por qué lo digo? No estoy bromeando. Porque ha presidido, eso es lo que hace un presidente, presidir, ha presidido innumerables, y no las conocemos todas, deben haber muchísimas, innumerables iniciativas, acciones que tienen que ver con nombramientos de altos funcionarios, iniciar o paralizar actividades, acuerdos políticos que van a concretarse en legislaciones de un tipo o de otro. Ha presidido, ha impulsado, ha producido efectos a un nivel muy alto, en un grado mucho mayor que quienes llegan a las 11 de la mañana a La Moneda a calentar el sillón presidencial. Ha sido mucho más efectivo, ha sido mucho más eficaz en cuanto a generar cuestiones de importancia para el país. No las evaluemos si buenas o malas, pero ha estado en eso. Así que en el fondo el presidente de Chile, un presidente en las sombras podríamos decir,
que se le quedó prendido el celular desafortunadamente. El presidente en la sombra es Luis Hermosilla. Señor presidente, eso es. ¿Y cuál ha sido la reacción de la Corte Suprema al revelarse estas conversaciones? El presidente de la Corte Suprema dijo que estaba preocupado, está muy preocupado. Y hoy día lunes, en el momento que usted está viendo este programa, mañana para mí, que lo estoy haciendo el domingo en la tarde, se reúne lo que llaman ellos el Pleno para examinar este sitio, esta situación. El Pleno. ¿Qué va a salir de ese Pleno? ¿Qué puede salir de ese Pleno? ¿Cuántos otros miembros del Poder Judicial en los distintos escalones, Corte Suprema, Cortes de Apelaciones, Cortes Locales? No, ya Cortes Locales no entraba en Hermosilla, está, para eso hay otros abogados. ¿Cuántas otras situaciones han involucrado a personeros importantes del Poder Judicial? ¿Cuántas personas que se van a reunir, que se están reuniendo hoy día para usted, mañana para mí, en esta, como lo llaman, el Pleno, no tendrán un cosquilleo porque en algún momento también recurrieron a Hermosilla para alguna cosa? ¿Cuántos de los que se van a instalar ahí en ese Pleno tienen un tejado de vidrio? ¿Cuántos en el mundo político? Bueno, están saliendo todos los días nuevas revelaciones. ¿Cuántos en el mundo de la alta empresa? Infinidad, de seguro. ¿Cuántos? La respuesta es muy simple. Casi todos, pues. ¿Qué se esperan ustedes? Y si no es con Hermosilla, con el presidente Hermosilla, que se han llevado a cabo estas negociaciones de todo orden, esto que llaman tráfico de influencia, y que eso se categoriza como corrupción. ¿Cuántos otros personeros que no conocemos, pero que también son de alto nivel, ya sean abogados o eso que llaman operadores políticos, han estado haciendo más o menos lo mismo? Lo mismo. Así funcionan las sociedades. No funcionan como aparece en los libros de texto. Es absurdo pensar así. Los seres humanos quieren buscar ventajas todo el tiempo. Tienen ambiciones por el dinero, por el poder, por el prestigio, o quieren evitar pagar sanciones de alguna clase por algún delito o por algún error. Y por lo tanto no se quedan de brazos cruzados esperando que opere la ley, que como dicen, que funcionen las instituciones. No esperan que funcionen las instituciones, sino que intentan que las instituciones funcionen para favorecerlos, para evitarles problemas. La política en todos los tiempos, y créanme que yo he estudiado esta cuestión bastante, basta con eso leer historia leyéndola con cuidado, nunca, jamás ha habido un aparato político en que todas las relaciones entre sus partes y las relaciones de ese aparato político con el aparato judicial y con otras instituciones, nunca ha ocurrido que funcionen conforme a la ley, digamos, conforme a los reglamentos, conforme a lo que estipulan las constituciones, conforme a lo que estipulan las normas. Jamás, porque esas normas no funcionan solas. Esas instituciones no son entidades, no es el puro edificio, son gente que está ahí, que tiene intereses, que tiene agendas políticas, que tiene odiosidades y tiene amistades, que quiere meterse plata al bolsillo, o que quiere ganar poder, o que quiere joder a alguien que es su enemigo. Esa es la realidad. Y entonces se mueven haciendo uso de las instituciones hasta donde pueden, cuando lo necesitan, para lograr sus fines. Así funciona. Y si ustedes se meten, y ustedes supongo que tienen una experiencia, aunque sea local, en el lugar donde trabajan, en el club donde son miembros, en el partido del cual son militantes, lo que sea. Si ustedes examinan un poco a su alrededor, van a ver que incluso en esos niveles mínimos que a nadie le importan del público en general, operan los mismos mecanismos. Se salen las cosas del cauce teórico y entran las negociaciones, los amiguismos, los intercambios de favores, la presión, las amenazas,
los premios, las relaciones incluso eróticas, sentimentales, funcionan también. Hay historias, hay películas, hay novelas sobre cómo un reino se derrumbó porque el rey se metió con una fulana o viceversa, lo que sea. Todo el tiempo y en todas partes así funciona el mundo, y a ese mundo que funciona así lo llamamos corrupción. Corrupción en relación a este ideal puro que ni siquiera debe funcionar en el cielo. Recuerden ustedes, amigos, que según la cristiandad, según la Biblia, creo, no solo la cristiandad, no sé, ya no me acuerdo, hubo una revuelta en el cielo. Hubo un intento de un ángel, el más hermoso, ¿cómo se llama? Luzbel, de derrocar a Dios. Y unió a un grupo importante. Entiendo que los teólogos dicen que el tercio de los ángeles conformaron el ejército de quien sería después Lucifer. O sea, había intrigas políticas y cosas que superaban o estaban al margen de, podríamos decir, la constitución del cielo. Bueno, antes de continuar con esto, amigos, no quiero ser cínico, soy realista nomás. Amigos todos, Lomas de Millaray. Si usted quiere cambiar de aire, de lugar, de vida, vaya examinando las posibilidades de adquirir una parcela en Lomas de Millaray, un proyecto inmobiliario precioso en la región de los lagos. Ustedes están viendo una foto. Es así realmente. Las parcelas tienen ya agua, electricidad soterrada, fibra óptica. Quedan a media hora por si usted necesita, va a necesitar en algún momento ir al aeropuerto en Puerto Montt o ir a Puerto Vara, que también está cerquita, media hora en auto para comprar en un supermercado, para mandar al colegio a los cabros, lo que sea, media hora, pero al mismo tiempo, una vez que usted hace el camino inverso, media hora hacia su parcela, usted está en otro mundo. Lomas de Millaray. Continúo con C&G Consultores, un grupo de profesionales que se encargan de facilitar el trámite que aquellos que son parte de un emprendimiento particular de educación subvencionada, el trámite de adquirir por ley, están forzados por ley a adquirir el lugar donde funcionan. Y para eso hay una serie de disposiciones y plazos. Hay algunos bancos donde usted adquiere el crédito para eso, la Corfo avala esto en un 100% y un montón de cosas reguladas por ley. Y si usted no recurre a C&G y lo hace por su cuenta, su institución de educación privada subvencionada, le va a tomar 2 años y más. 2 años y varios meses. Si usted lo hace con C&G, le va a tomar la mitad. Y además lo van a asesorar en muchas otras cuestiones relativas a esto. C&G Consultores. Continúo con Torch, las linternas tácticas que les he mostrado muchas veces, que se pueden tener en el bolsillo, potentes, batería propia que usted la carga rápidamente en el computador o en la red eléctrica, resisten golpes, caídas al agua y están, lo más importante, están a mano. Usted puede tener, como tengo yo, una en el bolsillo todo el tiempo junto con el llavero para cualquier situación. ¿Dónde se consiguen? Solamente en torch.cl. Continúo con Fastmark, la empresa chilena de carga internacional desde Estados Unidos a Chile. Atiende a empresas, pero también atiende a particulares. Grandes cargas, pequeñas cargas, con la seguridad de que una empresa chilena conoce mejor el laberinto administrativo y lo va a atender mejor. Fastmark.cl. Sigo con Portal de Oro. Usted quiere comprar o vender oro, plato, platino. Portal de Oro es el intermediario ideal, es un marketplace que lo va a poner en contacto con vendedores o con compradores según el caso, y así usted va a poder llevar a cabo una transacción con precios de mercado razonables y no tener que sufrir, digamos, un descuento salvaje cuando usted recurre a otros métodos para vender su oro, su plato platino. Sigo con AutoWolf, la única empresa en Chile, me parece, y la ubica en autowolf.cl, que va a su casa a arreglarle la carrocería de su vehículo y lo hace en 24 horas. Yo lo comprobé, yo lo hice. Mi auto es un Samsung del año 98, creo, 99. Es una antigüedad, debería estar en un museo. Quedó impecable, quedó precioso. Amigos, autowolf.cl y Chile Tributa. Chile Tributa es una empresa con contadores colegiados que ofrecen un servicio que todos debemos tener, que es dedicarse al cumplimiento tributario, a que usted pague los tributos de su empresa sin cometer errores que se pagan caro, con problemas todo el año. Empiezan a llegar mail que el Servicio de Impuestos Internos le avisa que le faltó esto, que le faltó lo demás allá, que esto, que lo otro, una lata. Ellos se hacen cargo de todo,
hacen la declaración, el pago del IVA, retenciones profesionales, pago de impuestos de los trabajadores, todo, 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 amigos míos, póngase en manos de Chile Tributa y descanse en paz. Me refiero en este mundo. Ya. Les decía y les he dicho en otros programas que así funcionan las cosas. Cuando se sabe, cuando emerge una situación como ocurrió con, por ejemplo, el caso Convenio, como ocurre ahora con la persona del señor Hermosilla, como ha ocurrido antes, como ocurrió con la señora Bachelet con el caso Cabal, cuando llegan a conocerse estos hechos, el hecho mismo aparece como una cosa puntual, es el hecho, y se habla de corrupción. Pero ese hecho no es único, no es un caso aislado o puntual, como dicen, es simplemente el que se ha conocido, el que se hizo público por error, por denuncia, por delación de alguien. No hubo solamente un caso Cabal durante el gobierno de Madame Bachelet. No hay un solo Hermosilla aquí ahora y por mucho tiempo en Chile. No ha habido solo una transferencia de dinero vinculada a las fundaciones. Estas cosas ocurren todo el tiempo en todos los gobiernos, en todas las épocas, en todos los países, en todas las civilizaciones, todo el tiempo con mayor o menor grado, de acuerdo a cuánta plata hay, a cuán complicado sea el aparato administrativo que permita más maniobra. Esto no es un tema de que en un momento dado la moral se vino al suelo. La moral nunca está muy arriba en ninguna época. Y las fuerzas del bien, llamémoslo así, a la justicia, a la policía, los que sancionan, a los que revisan, a los que supervisan, son siempre muy inferiores en su capacidad de acción a lo que está ocurriendo. Aquí y allá agarran a alguien porque se dejó atrapar por un error. Eso es. Si el celular del señor Hermosilla hubiera estado en otra habitación, no se sabría nada. O sea, no se sabría públicamente, no sería un caso público. Sabrían los que están involucrados, los que han estado involucrados en las transacciones, en los tráficos de influencia, como quieran ustedes llamarlo, el señor Hermosilla. En los arreglos, los acuerdos, en las presiones, en esto, en lo demás allá. Muchas de las cuales no son necesariamente ilegales. Pero todo esto se mete en la bolsa del tráfico de influencia, de la corrupción. Llámenlo corrupción, yo lo llamo así funciona el mundo. Esa es la normalidad, que no es muy elegante, no es muy estética y entonces funciona bajo cuerda, obviamente. Estas cosas no se hacen a la luz del día. Estas transacciones no se firman en una notaría. Se hacen entre cuatro paredes, se conversa para callado mientras no esté prendido un celular. Cuidado con los celulares, son muy peligrosos. Hay alguna historia muy divertida que alguna vez les voy a contar de alguien. Bueno, esa es la realidad. Y cuando ocurre esto, todo el mundo con un cinismo, con una hipocresía increíble, rasga vestidura y pone los ojos en blanco. Y naturalmente concentran todas sus averiguaciones, sus sanciones, sus reproches en el que cayó, en el que fue sorprendido. Ahora Luis Hermosilla. Los demás, calladito, esperando que pase la tormenta y que todo se concentre ahí, en Hermosilla. Los demás que han participado en miles de tratativas, porque son la forma normal como funciona el poder aquí y en todas partes, esos esperan, rezan a la Virgen del Carmen para que la cosa se concentre ahí. Están aterrados, sí, con esto de las millones de páginas con conversaciones y cosas. Están aterrados. Yo no sé si están más aterrados que antes, pero realmente en este caso, digamos, rompió todos los récords. Es más masivo, es una especie de Watergate o más. Y por supuesto hay un terror que recorre la plaza del poder. En todos los pasillos del poder, créanme porque me cuentan, están cagados de susto. No vaya a ser que en la página 993.444 aparezco yo. Así piensan. Así es que, estimados, eso. Cambiando un poco de tema, vamos a la cosa internacional. El señor González, que fue realmente por el pueblo elegido presidente en Venezuela, pero ya sabemos lo que pasó, el fraude comunal del gobierno de estos personajes. El señor González se asiló en España.
se asiló en España. Corina, que es una superwoman, la verdadera líder, no el señor González, que es un señor entrado en años, pacífico, poco amigo de los problemas. Ya ven ustedes, se fue a España. Se fue a España a seguir luchando. Dicen, es una frase típica, seguiremos luchando desde afuera. Yo no veo cómo se puede luchar desde España para restituir las cosas a su lugar en Venezuela, pero salió cascando, lo llevaron a un avión de la Fuerza Aérea Española para que no hubiera ninguna tentación de alguien del gobierno venezolano, del supuesto gobierno venezolano, gobierno de facto, llamémoslo. Así que se mandó cambiar. Y con un salvoconducto, le dieron salvoconducto. O sea, no es que salió así arrastrándose en la selva, así deslizándose a escondida por la frontera. No, le dieron un salvoconducto para que se vaya a luchar en España. Bueno, yo siempre dije que a mí me parecía, con todo respeto, el señor González, un hombre, digamos, decente, bueno, pero evidentemente no es un luchador, nunca lo fue. Era cuestión de verle la cara, así la fisonomía dice mucho. Es un tipo, es menos viejo que yo, creo, pero se ve más viejo, ¿no es cierto? Es blandito, es tímido, es quitado bulla, no sé cómo aceptó, bueno, por descarte, porque todos los demás líderes realmente importantes lo fueron descabezando, incluyendo a Corina. Entonces terminaron con el señor González, le faltó un poco más y llegan al ascensorista de algún ministerio de Venezuela. Entonces está bien, se vaya con su familia y escriba sus memorias allá. La cosa está no en España, está en Venezuela y está en manos de Corina. Hasta donde ella pueda, no sé qué más pueda hacer. Ya sabemos que la presión, eso que llaman la presión internacional, es un chiste de mal gusto, es puras declaraciones, puras huevadas nada más. El mundo diplomático hace eso, vaciedades, puras vaciedades. El diplomático es un ser que vive en un mundo de vacío, pero cobrando cosas reales, eso sí. Y siguiendo con el tema diplomático, como se cortó la relación entre Venezuela y Argentina, la embajada argentina, o sea, el edificio donde estaba funcionando la embajada argentina, sus bienes materiales en Venezuela, en Caracas, y unas personas que estaban refugiadas en la embajada argentina, eso se entregó a Brasil. La tuición de ese edificio donde estaba la embajada, la custodia, la protección de los asilados, en fin, el manejo de los asuntos argentinos. Y los venezolanos, el gobierno venezolano decidió que Brasil no tiene ya custodia sobre los asuntos argentinos, suspendió el manejo, eso es lo que anunciaron, de Brasil, de los asuntos argentinos, y por lo tanto, en una de esas, deja de ser una representación diplomática el edificio donde estaba la embajada argentina, porque deja de participar como una especie de embajador sustituto de Brasil, y se convierte en un edificio que no vale nada, y pueden entrar las policías a buscar a estos asilados. Entonces, a raíz de eso, hubo declaraciones. Pues sí, los diplomáticos viven en el mundo del bla, 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 bla. Yo recuerdo, abro un paréntesis, cuando estaba por estallar la guerra que se hizo contra el régimen de Serbia. Ustedes quizás se acuerdan, en los 90, había una guerra en los Balcanes, los serbios estaban cometiendo toda clase de tropelía, se decidió intervenir, las Naciones Unidas, entiendo, y los norteamericanos fueron los principales, y ya estaba por producirse el ataque, y apareció una periodista española de una estupidez, y nunca lo olvidé. Y la española decía, no, lo que se necesita es diplomacia, diplomacia y más diplomacia. Esa es exactamente la frase que usó. Diplomacia, diplomacia, como si la diplomacia fuera una cosa concreta, real, que tiene efectos en el mundo real, cuando no es más que una serie de caballeros, iba a decir lambeculos, pero voy a decirlo más fino, de caballeros que saben prosternarse, que saben entregar cartas credenciales, que saben decir palabras, y nada más, porque la diplomacia no es nada. ¿Cuántas divisiones tiene la diplomacia? Ninguna. Y sobre todo cuando deja la diplomacia, que en el fondo no es otra cosa, cuando llega a ser algo, un ente concreto, la diplomacia, es porque está representando más o menos directamente el poder militar que está detrás. Cuando no hay poder militar detrás, cuando no hay voluntad político-militar detrás, la diplomacia es un cero a la izquierda. Y les pongo un ejemplo que declaró la Cancillería chilena ante esta decisión de los venezolanos de terminar con la tuición brasilera de la embajada argentina y de sus intereses allá.
manifestó preocupación. Otro que está preocupado, están todos preocupados. Está preocupado el presidente de la Corte Suprema, está preocupado el señor von Claveren, o Van Claveren, o Fan, creo. Está muy preocupado. Y manifestaron su rechazo y su solidaridad. Vaciedad, ¿no es verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado a los señores que dirigen, como ahora el señor Guterres, que es prácticamente un personaje realmente casi despreciable, diría yo, por su manera como se ha conducido con los temas de la guerra de Israel contra todos los que lo atacan? Pero cuando antes de eso, cuando ha tenido que intervenir, lo único que sabe hacer es palabrear también. Pide a las partes que tengan restraint, o sea, que tengan cautela, que se controlen un poquito. Manifiestan concern, preocupación, lo mismo que estamos viendo aquí. Eso es todo lo que saben hacer. Un cero a la izquierda, los diplomáticos son personajes realmente un cero a la izquierda. Sirven en tiempos en que no se les necesita. Cuando hay paz, cuando no hay ningún problema, entonces hay un embajador que le pega un tamponazo a las visas, que va a los cócteles, nada más, pues, ¿qué otra cosa? Bueno, el hecho es que los venezolanos van a tener que arreglárselas solitos, sin presión internacional, sin declaraciones diplomáticas, sin la española diciendo diplomacia, diplomacia y más diplomacia, sin declaraciones de que están todos preocupados. El pueblo venezolano que se las tiene que arreglar por su cuenta. No sé cómo, No sé cómo. Al menos tienen una líder súper valiente, inteligente, que es Corina. Pero ¿cuánto más? ¿Cuánto más? En este momento Venezuela está llevando a cabo una represión brutal, sistemática, como corresponde a lo que hacen estos regímenes, porque si hacen una represión a media se derrumban. Está en la técnica de la represión que tiene que ser muy brutal para producir el efecto. La violencia aplicada a media, como esas guerras gradualistas, en que tiremos una bombita aquí pero acá no, eso es un desastre. Lo probaron a costa propia los norteamericanos en la guerra de Vietnam. O usted ocupa la violencia brutalmente para producir un efecto decisivo, destruir al adversario y atemorizar a los potenciales adversarios, o mejor no haga nada. Bueno, en eso saben los venezolanos. Para eso, no por nada tienen asesores cubanos de poder y de mantener y de represión. Los cubanos son especialistas. Entonces están haciendo una represión brutal. Están tomando miles de personas detenidas. Miles. Están desarticulando el aparato de la oposición. Va quedando Corina. Y algunos pocos más. Y los pocos más y Corina bajo tierra. O sea, imposibilitado de hacer mucho. Otros esperan una acción de los militares. Los militares están comprados. Los militares de arriba y los militares de abajo siguen órdenes nomás. Y los militares de abajo que no siguieron orden también fueron a dar a las cárceles. Yo he visto unos videos de un militar que está fondeado en alguna parte de la selva, obviamente, y que estaría formando un grupo, un ejército revolucionario contra... Pero eso no... ¿Cuánta gente puede reunir? ¿Qué capacidad militar tiene un ejército con 2.000 o 3.000? Estoy siendo positivo, optimista, casi ingenuo, candoroso. Contra un ejército como el venezolano, que es un ejército súper potente, poderoso. El más poderoso de América Latina, diría yo. Y comprado. No, yo lo veo bien oscuro. Se ha llegado a tal punto que este comentarista que yo les he citado algunas veces, Jaime Bailey, está barajando la posibilidad, cómo podría ser que se contratara a este señor de la guerra, cuyo nombre no recuerdo, que tiene un ejército privado para que vayan a agarrar a Maduro. O sea, se está llegando ya a la etapa en que se pide la intervención de lo que los griegos llamaban el Deus ex machina. O sea, cuando ya el asunto no tiene solución desde el punto de vista de la obra de teatro, cuando los personajes están puestos en tal situación que en realidad no se ve ningún curso que pudiera resolver el problema, entonces los griegos recurrían a un dios que bajaba y arreglaba las cosas. O sea, una cuestión bastante artificiosa. Está Jaime Bailey pidiendo que haya un Deus ex machina. No va a haber un Deus ex machina, más bien se dice machina. Ok. Vamos ahora a nuestra Cancillería con su preocupación y manifestar nuestro rechazo y solidaridad. Ahí lo tenemos, nuestro gobierno. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué más puede hacer? Se pueden hacer un poco más de cosas, incluso en el plano diplomático se pueden cortar relaciones. Pero la teoría oficial del gobierno, que oculta la realidad, que es ya que están chantajeados
por su participación, sus tratos con Venezuela para la insurrección. Pero la justificación oficial, la narrativa oficial es que no serviría de nada, que estando con relaciones tenemos alguna posibilidad de hacer algo. O sea, el viejo argumento falso de que yo me sigo adentro de esta cuestión porque así tengo alguna posibilidad de influir. Si es que afuera no tengo ninguna. Eso es. Bien, vamos ahora a la economía, pero antes de eso, amigos, permítanme recordarles un par de cosas. Primero, SLI, Servicios Logísticos de Ingeniería, una empresa con puros ingenieros que revisan la logística de su empresa. Seguro que encuentran puntos que son subóptimos, débiles o incluso definitivamente muy malos. Hay una sangría y una hemorragia de recursos, de tiempo, de dinero. Ellos le dicen dónde está el problema, les dan la solución, le buscan personal para ejecutar si usted no lo tiene, le pueden ofrecer un modelo logístico completo también, si es necesario. Servicios Logísticos de Ingeniería. Sigo con KM Millas, el sitio donde usted puede vender sus millas acumuladas en sus vuelos antes que se las hagan desaparecer. Vaya a KM Millas, vea, le compran sus millas. Si usted no las puede usar, véndala. Si no le parece el precio, pagan bien. Pero si a usted no le parece, bueno, no vende. Pero probablemente va a vender. Es una buena alternativa. kmmillas.cl. Sigo con compreoro.com, un lugar para comprar, no para vender. Básicamente para comprar oro y plata en monedas y en lingotes y de esa forma tener una defensa contra la adversidad, digamos, una trinchera financiera inasaltable, amigos, porque el oro y la plata son valores de verdad. Sigo con Entrena Inglés, que están en un estado de locura completa y están ofreciendo no solo el curso online, que es muy efectivo y que le deja a usted un buen dominio conversacional del inglés, sino que además junto con el mismo precio va el paquete con las 45 horas pedagógicas grabadas. El paquete completo, amigos, por 389 luquitas. Una locura. Se volvieron locos, pero de repente van a recuperar la razón y se acaba la promoción. Aprovechen rápido ahora. Sigo con arquitecto Diego Sándor, un tremendo arquitecto talentoso, preocupado además de que cada detalle se haga bien hecho. Ahí tienen ustedes un ejemplo del interior de una de las casas que ha construido en la zona sur, precisamente en la región de los lagos. Así que si usted está comprando una parcela en Lomas de Millaray, pónganse en contacto con arquitecto Diego Sándor. Y ya que estamos con artistas, no olvidemos, ayer lo olvidé mencionar, lo menciono hoy día, al pintor, amigos. ¿Qué pintor dirán ustedes? Bueno, lo tenía aquí, lo arrugué, y es Rodrigo Calderón Martínez, que ustedes ubican en las direcciones que están a mi lado. Rodrigo Calderón Martínez es un pintor de talento que ofrece sus cuadros de lo que tenga, en naturaleza, muerte, paisaje, pero además una cosa muy interesante, retratos de usted, retratos de familia, retratos del abuelito, retratos que son mucho más interesantes que una fotografía. ¿Ok? Y ahora vuelvo al tema de la economía. ¿Se acuerdan ustedes que les anuncié la semana pasada que la semana que ya pasó justamente iban a haber un montón de informes económicos? Uno de ellos era el informe política monetaria que evacúa el Banco Central. Y para resumir el cuento, malas noticias, ellos prevén, ya mirando más adelante, que esta década, que termina el año 34, vamos a tener un crecimiento del miserable, del 1,8, y a lo mejor son optimistas, 1,8, si las cosas siguen como están, si no hay cambios fundamentales, radicales, no al estilo de las transformaciones profundas de estos seres, sino que transformaciones profundas que vayan para el otro lado, o más bien dicho, restituciones profundas de cómo son las cosas como eran en los primeros años de la Concertación, porque después también empezó a haber un declive, eso es innegable. 1,8 de crecimiento significa, si usted hace el interés compuesto, calcula 1,8, luego de la cantidad que aumentó 1,8, ya un poquito más grande, 1,8 más grande, le agrega un 1,8 y así, significa que en 10 años esté más o menos. Si usted ganaba 100 hoy día, en 10 años más está ganando 120. Mire, tremendo aumento. ¿Y eso qué significa para una sociedad cuando no hay crecimiento económico, cuando no hay entusiasmo, cuando no hay esperanzas de que mañana o pasado mañana, pero pronto voy a estar mucho mejor, cuando no están esos incentivos para sacar a la gente de la lata, del aburrimiento, de la depresión, de la angustia y del malestar que es intrínseco a la naturaleza humana? Cuando no hay esta cuestión, cuando todo se ve oscuro y se crece a paso tortuga, se producen enormes daños políticos, se producen potenciales de revueltas. Se van los mejores, se van del país.
a buscar esas perspectivas fuera. El país se va desangrando, se va descremando, se va hundiendo, dicen, en la mediocridad. No, menos que la mediocridad, amigos. Se convierte no solo en un país mediocre, que sería por último aguantable hasta cierto punto, se convierte en un país resentido, en un país amargado, en un país rabioso. Cuando millones de personas, cada cual a su manera, no ven perspectivas positivas frente a sí, no ven un futuro, por lo menos probable, relativamente probable, que su situación va a mejorar, cuando ven solamente un túnel sin ninguna luz al final, se llenan de frustración, se llenan de rabia, empiezan a buscar culpables por todos lados, empiezan a trabajar mal, empiezan a desarrollar conductas que a su vez repercuten dentro de su familia, en la formación de su hijo. Miren, es una cuestión que va, las ondas, la onda expansiva, lo abarca todo y es una onda maligna. Un país que no crece es un país que está condenado no solo a no crecer económicamente, a no tener más cosas mañana, sino que es una cuestión que va para adentro. Porque los seres humanos son unas criaturas lastimosas que no pueden simplemente vivir en la conformidad, salvo los santos, supongo, de lo que tienen, salvo que tengan demasiado. Si no, no están conformes. No están conformes con sus vidas. Los seres humanos rara vez están conformes con lo que son, con lo que tienen. Y cuando no están conformes, están rabiosos y todo funciona mal y esto se expande para todas partes. Las personas, para salir de la lata de la vida cotidiana, de las frustraciones que son infinitas de la vida cotidiana, tienen que tener una luz, tienen que ver una lucecita al final del túnel. Si no hay luz, se sienten literalmente dentro de una tumba, que están totalmente oscuras, ¿no? Creo yo. Entonces esto es muy malo. Esto no es meramente un tema, si ustedes lo están viendo así, puramente económico, no. Esto abarca todo. Es como un animal sin alimento, por supuesto. ¿No es cierto? Se va a enfermar, se va a agredir a otro, va a buscar alguna cosa, lo va a morder a usted, no sé. La cuestión económica genera situaciones vitales del día a día que repercuten en las actitudes, los valores, los pensamientos. ¿Cuántos más se van a dedicar, por ejemplo, al delito para poder compensar? ¿Cuánta más trabajo informal, que es una forma de delito, va a haber? ¿Cómo va a perjudicar eso las cotizaciones para la previsión de esas mismas personas que por supuesto no están cotizando? Fíjense ustedes cómo se multiplican los efectos de que no haya desarrollo económico que dé esperanzas, que la gente diga, quizás no en un mes, pero en 2 años voy a poder cambiar mi auto, ya está, pongamos, porque tanto que le gusta a la gente los autos, siempre piensan en el cambio de auto. O ¿cuándo voy a poder arreglar este refrigerador que ya apenas me enfría? ¿Cuándo voy a poder mandar a mis chicos a un colegio mejor que donde está ahora? Y todo eso es dinero, todo eso es disponer de mayores ingresos. Y si no hay esa perspectiva, es muy malo, muy malo. Así que lo que nos está diciendo el Banco Central es algo más que simplemente decir que vamos a crecer de 100 a 120 cuando mucho. Nos está diciendo que espiritualmente, psicológicamente, políticamente nos vamos a hundir. Salvo que cambiemos completamente las políticas económicas, salvo que haya un gobierno capaz de incentivar a full la inversión, que es la única manera de crecer y que empiece a aparecer la luz al final del túnel. Esto no va a ocurrir con este gobierno. A lo más hablan. De repente se acuerdan de que existe una cosa llamada desarrollo económico. Pero hablan nomás. Vamos metiendo más permisología, vamos metiendo más restricciones, vamos metiendo más camaradas que incluso sabotean las propias decisiones del gobierno porque hay que reventar a los etcétera, etcétera, de los capitalistas. Así que metámosle prohibiciones, que se va a perjudicar un pajarito con su cuestión, lo que sea. Este gobierno no lo va a hacer eso. Y un gobierno de oposición, quién sabe, ¿no? Quién sabe hasta qué punto van a tener la decisión, el coraje y la inteligencia para hacer las cosas que debieran hacerse para cambiar este rumbo que está previendo el Banco Central en su informe de política monetaria. Bien, y a propósito volviendo al tema corrupción, fíjese que se hizo una encuesta
para que la gente culpara, dijera quiénes son los más corruptos, y el resultado es el siguiente. Vieron como los más corruptos a Chile Vamos, 37% decidió que eran los más corruptos. Después el Partido Comunista, 29%, y luego, y esto me llamó la atención, los republicanos, 26%, y me llamó la atención, porque mal que mal los republicanos aparecieron recién, no tienen un historial de robo, de metidas de mano en el cajón, de transaca y de cosas, no están en el gobierno, yo no sé en qué circunstancias han podido, incluso aunque quisieran cometer actos corruptos, pero los metieron en el baile, lo cual significa, bueno, muchos los habrán metido en el baile porque les tocó que eran izquierdistas, aquellos que fueron consultados y aprovecharon de tirar tirar algo contra los republicanos, que son odiados. Puede ser, debe haber un porcentaje que obedece a eso. Otro porcentaje es porque simplemente creen que todos, y las cifras más o menos lo demuestran, todos los políticos son corruptos, de derecha, de izquierda. Todo. Y la explicación es la que di al principio. Todos son corruptos, usemos la palabra corruptos, porque todos son políticos, porque todos tienen que hacer las cosas que hacen en el día a día de la política, como se ha hecho siempre en todos los países y en todas las épocas. Porque nadie se queda, de brazos cruzados, esperando que le pasen cosas políticas o de otro tipo, porque yo no voy a intervenir, porque no está eso contemplado en la Constitución, porque no es conforme a la ley. No, nadie se queda de brazos cruzados. Se llaman por teléfono a gente, se hacen reuniones, se influye, se presiona, se hace uso del poder que uno tenga, personal o político o institucional. Eso es la realidad, la gente no se queda de brazos cruzados. Así que, claro, lo único que no pueden estar corruptos son los que no están en la política, los que no están en la política. Todo el mundo, en todo orden de cosas, cuando está en juego su prestigio, su fortuna, su pega, su carrera, su fama, su reputación o lo que sea, recurren a lo que sea también. El amiguismo siempre ha existido. El amiguismo, los telefonazos. Oye, dile al compañero que dirige la institución X que no hueve con eso. Oye, tengo un sobrino medio leso, ¿por qué no lo poní? Es la cosa típica. ¿Por qué no le hay una peguita en la cuestión? Que es una cosa que no corresponde meter a un imbécil en una institución pública, cobrar sueldo, a dejarla cagar nomás. O no hacen nada, ¿no es cierto? Perdonen mi lenguaje científico, pero quiero precisar bien las cosas. Así funciona esta cuestión. ¿Qué creían ustedes? ¿Qué creían? Cuando escucho a la gente hablando de la corrupción y enarcando las cejas, yo digo, bueno, este gallo no ha tenido oportunidad de corromperse simplemente. No está en una posición que le permita o que lo obligue a buscar influencia o manejarse de alguna manera. Entonces todos los que no pueden meter las manos en el cajón se sienten puras, blancas, palomas y simplemente no han tenido la oportunidad. Simplemente. Hay algunos que aún teniendo la oportunidad no lo hacen, pero son contados con los dedos de una mano. Ahora, la pregunta que uno se hace es, dado que esta percepción, la percepción es real, puede que no sean reales los hechos, pero la percepción es real, ¿qué efectos va a tener en las elecciones? La respuesta a esa pregunta, si es que la tengo, la voy a dar después que les cuente, amigos, de Hey Propiedades, un corredor que realmente corre y resuelve los temas de vender propiedades eficientemente, porque trabaja todo el santo día, todos los días, tiene métodos muy especiales y se encarga de pocas propiedades. Eso es muy importante. Sigo con seguridadamerica.com, una empresa que lo va a asesorar a usted, que está a cargo de otra empresa, para que cumpla con los requisitos que ahora impone la ley de crear defensas informáticas para que no se jodan sus clientes, sus cuentas correntistas, etcétera. Y hay que tomar medidas. Por ley es obligatorio, pero no sabe cómo. Seguridad América lo va a no solo asesorar, sino que tiene una serie de productos defensivos como aquel protocolo DIMARC que impide la suplantación de identidad, pero tienen muchos otros más. Póngase en contacto ya con seguridadamerica.com. Sigo con Patricia Stocker, también.com, una empresa dedicada a registrar su marca en Chile y en el extranjero para que usted no tenga problemas con aquellos que hacen negocio inscribiendo marca y luego pidiéndole plata a usted para que lo dejen trabajar. patriciastocker.com. Sigo con Lago Club, los fabricantes de detergentes para la ropa y para la loza. Un detergente excelente que lava muy bien, que es biodegradable, que no produce alergias, analérgico,
o como sea que se diga, yo lo conozco bien, se lo traen a la casa, se lo reponen en la casa, puras ventajas, lagoclub.cl. ¿Cuáles van a ser los resultados? Bueno, yo creo que esto va a favorecer a los independientes, no porque estos independientes sean las blancas palomas que por supuesto proyectan esa imagen, eso es lo que hicieron también los de la primera proposición constitucional, ¿se acuerdan? Y después había uno de ellos incluso que se inventaba enfermedades. No crean eso, pero la gente cree. La gente es muy crédula. Entonces aparece un independiente poniendo los ojos en blanco. Ay, este tipo es limpio, limpio, limpio. Entonces los independientes van a ser favorecidos. Y va a ser favorecido otros dos candidatos de toda la elección. El voto nulo y el voto en blanco. Como es obligatorio van a tener que ir. Bueno, algunos no van a ir. Calcularán que no les va a llegar la sanción. Pero los que vayan, que les están molestos con toda la política, van a votar en blanco, van a votar nulo y probablemente muchos van a poner el tipo de frase que uno a veces lee. Me cuentan las personas que me han contado que han estado registrando votos. Eso no sale en la televisión, pero ponen algunas frases más o menos, esas que usted ve siempre en los muros, ¿no? Ponen garabato, ponen cualquier cosa, pues están enfurecidos. Esos son los que van a obtener una gran votación. Los independientes, los nulos y los blancos, los votos nulos y blancos. ¿Cómo va a afectar esto a Chile Vamos? A mí no me va a afectar, ¿eh? O sea, yo no soy candidato, pero soy votante. Yo voy a votar igual por el candidato que sea de la oposición, así fuera, como dije, el Cantinflas, Tony Caluga, o un tipo que salió en las conversaciones con... Me da lo mismo, porque a esta altura sé que son todos iguales. Y lo que es importante que usted tiene que pensar es lo siguiente, amigo mío. Independientemente de que todos los políticos de cualquier bando intervienen en toda clase de acciones para favorecerse personalmente su posición y no son tan escrupulosos con las normas y los reglamentos del texto de educación cívica, independientemente de eso, sigue pesando el hecho que tienen ciertas posturas respecto a políticas públicas que son malas o que son buenas. Entonces yo elijo, si tengo que elegir entre, voy a ponerlo en blanco y negro, si tengo que elegir entre un corrupto de izquierda y un corrupto de derecha, elijo al corrupto de derecha porque independientemente que va a usar el teléfono para manejar asuntos con alguien que no debiera, al menos no va a promover políticas macro que afectan a una comuna o que afectan al país, que sean perniciosas, digamos, por lo menos desde mi punto de vista. Concéntrese en qué representa desde el punto de vista de agenda macro, país, y no si usó o no un celular para contactarse con el presidente de Chile, don Luis Hermosilla. Eso creo que va a ser el efecto, y lo encuentro lamentable porque en este momento lo que el país necesita es que haya una votación abrumadora contra la izquierda. Y eso no va a ocurrir aparentemente. Vamos a ver, en una vez así. Yo creo que estoy predicando en el desierto cuando le digo a los enfermos de molestos con la corrupción de Chile Vamos, de todo, del Partido Comunista, supuestamente los republicanos, le diga, sí, ok, délo como parte de la vida, eso, tómelo como una constante histórica, como la fuerza de gravedad, como el hecho de que sale el sol en la mañana, y simplemente concéntrese en la agenda política general que está detrás de estas personas. Incluso si esas personas son unos pobres gallos que no la saben expresar, pero por lo menos no van a promover lo otro que ya conocemos cuáles son sus efectos. Y eso es lo que les pido. Y antes de mostrarles el libro que tengo para ustedes, amigos, les recuerdo la empresa Urantiacos, que ustedes ubican en urantiacos.cl, unos profesionales del software que crean software a la medida para grandes organizaciones, y esas organizaciones entonces quedan bien servidas y no con improvisaciones o adaptaciones de software que después les producen problemas. Siempre pasa eso. Nada peor que adaptar un software a los bugs, aparecen de todas maneras. Sigo con Remodeling, la empresa de remodelación con puros profesionales para temas de pisos, paredes, muebles de cocina, lo que usted quiera. Tienen arquitectos, pintores, suelistas, mueblistas, de todo. Y es una empresa que responde. Y termino con González y compañía, el bufete de abogados penalistas, muy cotizado en la plaza, que es lo que usted necesita si está metido en un tema penal. Así es. Y el libro que les voy a mostrar, creo que se lo mostré alguna vez antes, tiene que ver, se llama The House of Wisdom. Alguien me pidió ahí que dijera cuál es la editorial, que eso facilita buscar un libro. Bueno, ok.
The Penguin Press, New York, 2011. The House of Windon de Jim Al-Khalili. Esto es una exposición de la gran contribución que hizo la cultura arábiga en los siglos en que fue contribuyente para conservar y difundir en Occidente todos los tesoros que dejó la antigüedad clásica. Y agregaron cosas más, además de su propia cosecha. Fueron culturalmente muy importantes los árabes. Piensen ustedes en el mundo árabe del sur de España, antes que llegaran estos brutos, digamos, de la cristiandad, a dejar la crema. Había un intercambio cultural en esos reinos del sur de España, en Sevilla, qué sé yo, en lo que ahora se llama Andalucía en general, donde judíos, cristianos, árabes, sabios conversaban, estaban en las cortes, habían funcionarios de todas las religiones, había un gran intercambio y riqueza cultural. El Islam en su momento fue, o digamos el mundo árabe, la cultura árabe fue muy importante desde el punto de vista de la transmisión cultural y de la creación de algunas cosas. Los números arábigos, por ejemplo, es de ellos, en matemáticas es fundamental eso. Ahora, lo que pasa es que todos los pueblos yeni en algún momento contribuyen mucho a la cultura y en otro momento no. Ahora ya no contribuye tanto el Islam aparentemente o el mundo árabe, pero en su momento contribuyó. Así que La Casa de la Sabiduría de Jim Al-Khalili es un libro realmente interesante. Es sorprendente la cantidad de cosas que contribuyó esta transmisión que llegaba al sur de España, desde Oriente, y ahí entraba por España al resto de Europa. Fue súper importante. Muchos clásicos de la filosofía, como Aristóteles, por ejemplo, llegaron a Occidente vía el sur de España, vía traducciones hechas por sabios árabes. Muy interesante este libro. Véanlo bien. Editorial Penguin Press. Y a veces los muestro mal y no se alcanzan a leer, pero bueno, soy muy defectuoso, ¿no? Ahí está. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Mañana tenemos con nosotros a Nicole Rodríguez.